Buenas tardes, hoy es 26 de julio de 2017 y continuamos en España, en esta oportunidad desde la ciudad de Barcelona. En los últimos días y durante el transcurso del simposio realizado en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada sobre influencia de la política en la deformación del lenguaje, Sudamérica estuvo presente en las voces del argentino y filósofo Alberto Buela, del disidente venezolano Alberto Franceschi y del profesor ecuatoriano de Guayaquil, doctor Gustavo Pareja. En esta oportunidad, un compatriota de Gustavo Pareja, el ecuatoriano Francisco Núñez del Arco, nos presenta su libro Quito fue España, historia del realismo criollo, a través del cual nos explicará la verdadera historia de la conquista española en América. En minutos, Francisco Núñez del Arco. Francisco Núñez del Arco, gracias por recibirnos en esta tarde de Barcelona del 26 de julio de 2017 para TLV1 de Buenos Aires. Francisco Núñez del Arco es historiador, escritor, ecuatoriano nacionalista y nos va a hablar especialmente de su libro Quito fue España. Francisco, buenas tardes. Hola, bueno, es un gusto nuevamente estar entre las cámaras de TLV1. Ya tuve la oportunidad hace un par de años de ser entrevistado por ustedes a propósito de mi libro anterior, El Ecuador y la Alemania nazi. Y ahora, bueno, estamos con Quito fue España, historia del realismo criollo. Sé que este canal llega a mucho público, especialmente al público que más nos interesa a nosotros llegar, así que bueno, es un honor. Bueno, ¿de qué se trata tu libro, Quito fue España? Bueno, Quito fue España, historia del realismo criollo, es un libro que tiene una importancia fundamental para entender el proceso histórico de lo que significó la separación de los reinos ultramarinos, las provincias ultramarinas españolas en América en relación a la monarquía hispánica universal, que fue en su momento, ¿no? Reinterpretar la historia, revisarla por completo desde las bases mismas de los estados nacionales actuales, en este caso el mío, en Ecuador, que previamente estaba el territorio del reino, la provincia, la presidencia de Quito, y entender claramente cuál fuera la realidad del proceso independentista, separatista, que llevó finalmente a la realidad, la conformación de lo que es el Ecuador y el presente, ¿no? A nuestra realidad actual del día a día. No es un libro colgado en lo abstracto que pretende buscar solucionar tesis teóricas, sino dar una defensa, como yo lo llamo aquí mismo en estas líneas, al ciudadano del día a día que camina en las calles, que entender su realidad, por qué el Ecuador es lo que es, por qué es un estado fallido, por qué tenemos un problema sociopolítico, económico tan grande, a qué se debe la profunda crisis histórica que vivimos, en sus bases reales. Con ese propósito escribí este libro, porque bueno, yo me planteé, desde cuando viví en Argentina, yo pude vivir mucho en Argentina, me permito ser un poco subjetivo aquí, contar un poco la historia, por qué empecé a interesarme en esto y escribirlo, pero mi identidad se vio, digamos, en conflicto cuando viví en Buenos Aires muchos años, porque bueno, yo había sido criado como fuimos criados todos en América del Sur o en todos los estados actuales, ¿no? Con la visión de, bueno, yo soy ecuatoriano y yo como ecuatoriano no tengo nada que ver con el Perú, ni con Colombia, ni mucho menos con Argentina, ni mucho menos con España. Entonces, al ser eso, tenía una visión muy clara de lo que supuestamente era mi identidad como ecuatoriano. Y empieza a entrar esta identidad en conflicto y en crisis cuando puedo vivir en otros países, en Perú, en Bolivia y finalmente en Argentina muchos años, además de vivir en Estados Unidos, de tener una relación importante con otras culturas que no eran la hispana. Y bueno, y vivir primero en Perú, después ver en Bolivia, finalmente ver en Argentina, que había un sustrato de identidad común, más allá de las aparentes diferencias, muchas veces más formales que otras cosas. Y bueno, decir, ¿qué pasó? ¿Dónde está la identidad que a mí me dieron cuando era niño? Yo soy ecuatoriano y no tengo nada que ver con absolutamente nada, mucho menos con España, ¿no? España era el monstruo, era el demonio que nos habían explotado, saqueado, violado, matado, en fin, todo esto. La leyenda negra.
Y curiosamente de este acercamiento con los países de Sudamérica y mi hecho de residir en muchos de ellos, especialmente en Argentina, esos 4 años, que me hacen darme cuenta de que había algo más, de que había pasado algo más. Un dato curioso que podría sorprender a muchos, pero fue una experiencia cultural negativa. La primera gran duda que me trajo eso en Argentina. ¿Por qué negativa? Porque fue una conferencia de un amigo, por cierto, que no voy a decir el nombre ahora. Y me sorprendió, la conferencia estaba dada a las 7 de la noche en un lugar del centro de Buenos Aires. Un tema que a mí me interesaba muchísimo. Bueno, yo fui con unos amigos argentinos, yo estuve 5 para las 7. Como buen nacionalista, uno es así formado en esa línea más estructurada. Bueno, a las 7 la conferencia no comenzó. 7:10, 7:15, 7:45 comenzó. Yo decía, ¿qué está pasando acá? Esto es la hora ecuatoriana, no es la hora argentina. Y les digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no comenzamos? Y me dicen, no, mira, es la hora argentina. Entonces, ¿pero qué es esto? Y a partir de eso, decía, hasta en lo negativo hay similitudes, ¿no? Y ni hablar de otros temas muy positivos. En lo positivo tenemos muchísimo que ver. Porque además hay esta visión de que Argentina es un país que biológicamente efectivamente lo es, más europeo, con una migración más reciente y mayor cantidad demográfica, porcentaje. Entonces uno pensaba que la diferencia iba a ser mayor y no lo era. A raíz de eso empiezo a investigar y empiezo a informarme de cómo fue nuestra historia, mi historia. Y regreso al Ecuador, me adentro en eso, y me adentro en cosas que yo había escuchado cuando era niño, y con esto quiero terminar lo subjetivo, ¿no? Porque también había una especie de mito, de miedo a hablar. Yo desciendo de una familia realista, pero eso era visto como una carga, como un lastre. No era visto como descender de, no sé, de las familias próceres, patriotas. Claro. Que era un orgullo descender de eso. En cambio, en este caso era un lastre, como si no, estuvimos del lado de los que no solo que se equivocaron, sino que estaban apoyando al enemigo, al extranjero, al invasor, ¿no? al bruto. Y digo, no, o sea, esta gente debió haberle hecho por alguna razón. Entonces me empiezo a adentrar, y tras muchos años de estudio e investigación bibliográfica y sobre todo documental, en Cuba, en Perú, en mi propio país de Ecuador, en España, aquí igualmente en el Archivo General de Indias, en Argentina igualmente, y me doy dando cuenta de la realidad. Primero, que no éramos colonias. El primer gran mito de nuestra historia es entender los territorios americanos como colonias de un Estado-nación llamado España, que se entiende España, la España actual en el siglo XXI, que no era tal, porque el Estado-nación de España no existía, existe como los Estados-naciones sudamericanos a partir del siglo XIX, con la fragmentación de la monarquía. Entonces era imposible que haya habido un colonialismo de un Estado hacia territorios extraestatales, porque simplemente no era así. Hay una monarquía que se expande, en términos técnicos de la tardo-medievales, hay una dilatatio Christianitatis, una dilatación de la cristiandad, entonces en la que expande la naturaleza política y jurídica de sus reinos hacia América, como lo fue previamente en la península. Aquí, la Reconquista, Castilla, que es el núcleo civilizador fundamental de lo que llega a América, porque lo que llega a América es Castilla, ni siquiera es Aragón, es Castilla. Expande primariamente su naturaleza política y jurídica en la península. Los reinos, el condado semisoberano de Castilla, después del reino, se fusiona con León y van reconquistando el sur. Por eso las libertades castellanas son tan amplias y van generando esa, y bueno, eso es parte importante en donde queramos un poco más adelante, vamos a andar en eso, y van dotando de su misma naturaleza política y jurídica al resto de los territorios peninsulares, hasta que cuando finalmente se logra la unión con Aragón y la expulsión completa a los musulmanes y la Hispania tota restituta es, que dice Nebrija, finalmente la España visigoda, que era el modelo teórico de la monarquía castellana, y la aragonesa, por supuesto, se logra la restauración de todo lo que era la España en el concepto ideal que se tenía en su momento. Y después pasa el mismo proceso en América. Eso es lo que se tiene que entender, porque la conquista se enmarca en eso. Lo que pasó dentro de la misma península, esta expansión, esta dilatatio Christianitatis, esta dilatación de la cristiandad de Europa, pasa en América, y vemos una traslación no solo de población, sino de instituciones, de jurisdicciones, de toda la realidad que existía en la península de América. No es una colonia, la colonia tiene un estatuto especial para la explotación económica, comercial, en fin, y es un centro específico para poder obtener recursos materiales específicamente. Pero en cambio la
los reinos no, hay reinos, se establece definitivamente, ocupan un espacio geográfico. Esto es muy importante para entender la diferenciación. En el capítulo segundo ahondo sobre eso, el imperio y el imperialismo. El imperialismo anglosajón o el imperialismo fenicio antes, que tenían factorías precisas en lugares muy puntuales de la geografía, porque eran las áreas estratégicas que su comercio necesitaban. Castilla no hace esto en América, se expande de forma geocéntrica, telurocrática, digamos, enfrentada a lo que sería una talasocracia en el caso de Inglaterra o de los fenicios, en todo el continente. No están en las costas, sino que se adentran. América del Sur por completo es ocupada por Castilla, igualmente América del Norte en buena parte. Y se quedan, se asientan definitivamente con una población permanente. Es otro de los mitos que también se trata, bueno, muy por encima, porque el objetivo del libro no es explicar, por cierto, el proceso de conquista y demás, pero yo no podía partir inicialmente de la nada a la independencia y ponerme a defender a los realistas, o ponerme a decir los realistas tenían una posición válida en su momento o hicieron esto porque estaban locos, porque estaban defendiendo la explotación, el latrocinio, a la barbarie, cuando no era así. Entonces tengo que plantear todo el contexto previo de 3 siglos de monarquía, de imperio, en el libro para poder finalmente adentrarme en la independencia. Y bueno, y entender en este caso, por ejemplo, que, retomando el hilo de lo que estaba diciendo, que hay efectivamente una traslación de población. También es otro de los grandes mitos: solo vinieron hombres, solo vinieron ladrones, solo vinieron saqueadores, que no es así. De hecho, mucho de la flora innata de Castilla llegó a América. Tenemos descendientes de Fernando el Católico en el Ecuador, por ejemplo. Y vienen con familias, vienen con asentamientos. Es verdad que es un proceso difícil y tortuoso la conquista inicial, primaria, como es toda conquista, como pasó Alejandro Magno en Grecia. De hecho, nuestra conquista es muy similar a la conquista de Alejandro Magno del Oriente, porque llegan y se asientan primeramente los conquistadores, que tienen matrimonios mixtos con la nobleza local, y eso es el primer mestizaje. Pero después empieza a haber traslado de población griega hacia las poblaciones, hacia el oriente, y de población castellana hacia el occidente, en el caso que estamos tratando, y florecen estos reinos americanos. Yo le doy la denominación de ciudades de estado a las sedes de los reinos americanos, porque a diferencia de la tradición feudal medieval, América no hereda esa tradición directamente. Apenas hay 4 señoríos feudales plenos en América, pero hereda en cambio la tradición de las libertades castellanas medievales, porque Castilla, a merced, merced del territorio que necesitaban de conquista en la península, concede muchas libertades a las ciudades y da los famosos fueros para poder asentarse efectivamente en esos territorios que antes estaban ocupados por musulmanes y que en América estarían ocupados por poblaciones previas, prehispánicas, aborígenes. Si se quiere hacer un parangón, lo que pasa en el viejo oeste, en el Far West, con Estados Unidos lo mismo, o inclusive con Argentina, lo que pasa con Rosas en la conquista del desierto, o con Julio Argentino Roca posteriormente para la expansión a la Patagonia. Y bueno, ustedes van a anexionar esto a la Argentina, van a anexionar esto a Estados Unidos, ustedes también van a anexionar esto a la corona de Castilla, y tienen tales libertades. Van y conquistan y se hacen, pero ahí están reglas. Y eso es lo que pasa en América. Y por eso es tan importante, es la institución fundamental de América, es la institución castellana del cabildo, del ayuntamiento, del municipio. Inclusive en Argentina es muy famoso el tema del cabildo abierto. En América, en Quito también, las primeras autoridades son electas en cabildo abierto. Hay una institución política fundamental que es eso. Los conquistadores rinden sus armas entre los municipios. Y a partir de esto, de estas ciudades, se conforman lo que yo digo ciudades de estado, en el sentido clásico de la palabra, no en el sentido moderno de estado, sino que había un núcleo que tenía una jurisdicción completa en su provincia, y eso era, inclusive hasta simbólicamente es muy interesante ver cómo los reinos americanos, en descripciones geográficas, en mapas, en el mismo reino, en el Salón de los Reinos de Felipe IV, cuáles son los escudos, a diferencia de lo que pasa en la península, que no sé, Aragón tiene su escudo propio, Navarra tiene su escudo propio, Galicia, en fin, Andalucía, el reino de Granada. El nuevo reino de Granada en América, en cambio, o el reino de Quito, o el reino de Chile, las banderas y los escudos oficiales son las de sus capitales, son las de las ciudades. Entonces ahí se ve la importancia, valga la redundancia inclusive, de decir la capitalidad de las capitales, de las ciudades. Entonces nuestras banderas, nuestro símbolo máximo de los reinos americanos son los escudos de las ciudades. Hay un mapa lindísimo que Carlos III manda a imprimir en 1786 de Sudamérica, de todos sus reinos americanos, y en ese mapa se ven todos los escudos de los reinos americanos y son los escudos de las capitales. Bueno, entendiendo eso, se desmonta por completo el primer
trauma histórico que tenemos como hispanoamericanos, que es la mala conciencia en la que nos crían y nos educan, con una propaganda, con una mitología permanente, no con bases históricas, sino con mitografía. Yo en la advertencia hablo claramente, digo que este libro no puede ser leído por cualquiera, tiene que ser leído por alguien que esté desprejuiciado de los conceptos clásicos que nos han inculcado desde niños en el ambiente general de nuestros países. Entonces, cuando uno entiende que no fuimos colonia, sino que fuimos parte de una monarquía efectiva, de un imperio, no de un imperialismo, las cosas cambian por completo. Después seguir desmontando los mitos de lo que sucedía dentro de esa unidad política que era la monarquía hispánica. Por ejemplo, un gran mito que existe en Argentina, en Ecuador, en toda América del Sur, que el criollo no tenía poder político ni económico, que es una falacia completa, ¿no? El criollo accedía efectivamente al gobierno máximo de los territorios americanos, que era el municipio, que era el cabildo, pero también accedía al resto de organizaciones administrativas de la monarquía, que eran muy difusas y muy confusas en muchos casos, porque no es un Estado moderno que tiene una precisión jurídica constitucional que define cada función y cada acción de las diferentes organizaciones del Estado, sino que había las audiencias, que eran tribunales, pero también había gobernaciones, que eran de carácter militar, también había los virreinatos, que a la vez eran una representación del rey en América, que es una institución curiosamente de origen aragonés, no castellana. Entonces todas se van entremezclando, no es algo monolítico como en el derecho constitucional kelseniano, en el fetichismo del derecho constitucional kelseniano, sino que es algo mucho más amplio, y por eso a veces es tan difuso entender para la mentalidad del estudioso actual y de la generalidad de las personas, porque pensamos, no, había esto, había la audiencia, y la audiencia era la máxima autoridad, o había el virrey y no había nada que hacer, y mandaban desde España el virrey, y el virrey hacía lo que le daba la gana. No era nada que ver, había una serie de pesos y contrapesos en las instituciones, de los cuerpos medios de la sociedad. El principal de esos era el cabildo, el municipio, el ayuntamiento, la ciudad, pero había otros, los gremios, los mismos fueros que tenían cada ciudad, por ejemplo, los fueros que son un derecho específico y especial para cada jurisdicción. Por ejemplo, en la península, cuando hubo la reconquista, no sé, Toledo tuvo un fuero que no tenía Valladolid. Claro. Porque hubo circunstancias especiales en la conquista de Toledo que no tuvieron de Valladolid, y los pobladores, los gremios de ciertos toledanos tenían acceso a un derecho que no tenían los otros. En América pasa similar, no tan específico como en el caso peninsular, pero tenemos derechos especiales. Las ciudades, Quito tenía un derecho que no tenía Buenos Aires, Buenos Aires tenía un derecho que no tenía Asunción. Y esas son las antiguas libertades que el Cabildo de Quito, en una representación de 1808, manda a la monarquía, y quejándose porque hubo una irrupción sin duda del absolutismo, que los mismos austrias lo plantean en primera instancia, pero los borbones lo desarrollan por necesidad política real, porque no lo hacían porque se les cantaba. Pero bueno, pero hay una reacción de los cabildos en esa época, y en 1808 cito un documento acá, que el Cabildo de Quito manda esta representación al rey, pidiendo que se respeten sus antiguas libertades tradicionales. Son estas libertades las que se fundan la constitución histórica de la monarquía hispánica en América. Entonces, ¿eso qué demuestra? Demuestra que la conciencia política de los americanos previo a la independencia era netamente clara de su condición jurídica e histórica y política y social dentro de la monarquía. Sabían que no éramos colonias, sabíamos que no había una dependencia hacia una metrópoli, sabían que había en realidad una conformación total, se sentían y se creían y tenían efectivamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que los reinos peninsulares, y eso se repite en documento tras documento. O sea, documentalmente no hay base alguna para decir que los mismos separatistas se plantean en una lucha anticolonial. No, es una lucha más bien de reabsorción, de recuperación de la soberanía en ausencia del rey. O sea, bueno, esto es largo de explicar, pero vale mencionarlo para el propósito de la entrevista y para el propósito de explicar mi libro. Con todo esto en la mano, ir viendo cómo había efectivamente, además del poder del acceso local a los municipios de los criollos, además del poder económico, por supuesto, que efectivamente lo tenían. En América casi no hubo población peninsular en cargos militares, en cargos políticos, efectivamente, durante los 3 siglos. La misma población criolla fue la que se organizó y tomó poder de eso. Ahí pongo casos particulares curiosos, como, no sé, había la guardia del virrey del Perú, que era custodiada por criollos. Entonces, como un ocupador extranjero podía ser supuestamente con una población oprimida, estar protegida por la misma población oprimida. Y a partir de eso también demostrar la plena participación de las élites locales en la élite imperial. Un capítulo se llama efectivamente Quiteños al servicio del Imperio Español.
demostrar con casos muy específicos, porque no puedo abarcar todos por un tema de estudio y de espacio, cómo había quiteños que ocuparon altísimas posiciones y cargos de la monarquía, desde virreyes, un virrey, ahora que estamos en Barcelona, mencionarlo, un virrey quiteño de Cataluña, en América mismo el virrey de Nueva España, un capitán y gobernador del Río de la Plata, de muchos lugares de América. Hay un mapa que incluyo aquí, que es curiosamente los quiteños gobernaron mayor territorio que nunca en su historia durante la monarquía hispánica, que efectivamente cuando nos independizamos y fuimos un país soberano, que teníamos el territorio en un territorio mucho más pequeño y que ni siquiera en realidad estaba gobernado por quienes decían ser los gobernantes, ¿no? Perdón, sí. No, entonces un poco tu investigación reafirma la cuestión de que hay un mito, que es el habitante de las colonias americanas como súbdito o ciudadano de segunda categoría, y otro mito que es el del espacio de la colonia americana usado exclusivamente como lugar para la expoliación, para retirar plata, sí, para con la plata financiar las guerras europeas. Por supuesto. Entonces, puede ser que sean los dos pilares principales, o al menos uno de los dos principales. Son los dos principales, efectivamente, sí, para brindar el contexto de los 3 siglos de monarquía hispánica en 5 continentes. La monarquía universal hispánica en términos históricos, porque era universal, abarcaba todo el planeta. Porque sin eso no podemos llegar a la independencia, no podemos entender por qué hay una reacción general de la población a favor de la monarquía, a favor del rey, en contra de lo que estaban promulgando personajes como Bolívar y San Martín, y decir, bueno, esta gente estaba loca, o sea, están siendo explotados y encima les gusta que les exploten y están defendiendo esa explotación. O sea, de otra manera sería inexplicable entender eso, ¿no? Todas las garantías que tenían durante la monarquía y todo lo que perdieron después de eso. Entonces sí, son estos dos pilares que me tomé el trabajo de demostrarlos documentadamente, con casos como los que mencionaba, pero también estudiando, por ejemplo, los corregimientos. El corregimiento era la antigua gobernación de las ciudades de sus jurisdicciones. Comprobar en casos como el de Riobamba en Ecuador, que en el siglo XVI había, no sé, un porcentaje mayoritario de criollos de otras partes de América que habían gobernado esa ciudad. Entonces eso te desmonta absolutamente todo, porque si la explotación era exclusivamente desde la península o era con propósitos colonialistas de expoliación, ¿qué hace esta gente del propio continente y las propias tierras participando en esto, no? ¿A dónde se iba todo eso? O sea, se desmonta por completo. Claro. ¿Podrías hacernos un breve recuento de los diferentes órdenes políticos administrativos por los que pasó el gobierno de España en América? Claro, por supuesto. O sea, bueno, está la base de la conquista, es esta la expansión de la naturaleza jurídica que es y política y social de los reinos medievales, del reino medieval castellano América, que es la Dilatatio Christianitatis. Pero ni bien se produce la conquista y se empieza a hacer más complejo eso por algunas razones. Primero por las capitulaciones con Colón. Colón efectivamente tiene un poder especial sobre América en las primeras capitulaciones, que después los reyes católicos, previendo que podía convertirse en un feudo personal de América, todos estos territorios, tienen el acierto de revocar eso y dar otro tipo de cláusulas para el gobierno de América. Y ahí viene justamente esa institución, que es una institución aragonesa, que es el virreinato, que es un representante del rey en América, para que se vigile el gobierno de esto y que no haya un exceso de los neoseñores feudales que podían haberse dado en América y que en la península ya habían demostrado ser tan peligrosos. Bueno, en el caso aragonés específicamente, la nobleza aragonesa se preciaba de ser quien ponía y decía, no es rey si nosotros no le ponemos. Bueno, hay una frase específica que no recuerdo ahora. Y esto era peligroso en relación al control total del territorio y del gobierno. Y también a los abusos que se producían en contra de la población en su época. Entonces, los reyes católicos, con una conciencia política ya más renacentista, empiezan a entender que no podía suceder eso. Entonces, con el virreinato, el primer virreinato es el colombino, si se quiere, o el de la isla española, que da la autoridad a ese territorio, sobre todo América, y después obviamente cuando ya se produce la conquista del Imperio Azteca y el Tahuantinsuyo en América del Sur, se crean los otros dos virreinatos más grandes históricos que se mantuvieron, el del Perú y el de Nueva España, ¿no? Entonces, haciendo un breve recuento, empezás porque el virreinato fue la primera forma política administrativa. Sí, por Luego... supuesto. Bueno, el virreinato fue el que se mantuvo efectivamente hasta la independencia, claro, porque digamos, ahí durante el siglo XVI y XVII la organización es la misma. Cuando hay la guerra de sucesión, suben los Borbones al trono, hay los decretos de nueva planta que afectan a toda la monarquía. En el caso, por ejemplo, acá catalán,
lo afectaron para muy bien, porque Cataluña tuvo un ascenso histórico enorme, económico, a partir de eso, que había estado rezagado anteriormente con el estatuto previo. Y en el caso de América hay una reacción mixta. ¿Por qué? Porque muchos de los fueros tradicionales, muchos de los fueros de la organización jurídica dentro de cada ciudad, los derechos, digamos, de las ciudades, se ven afectados, y hay regiones como la de Quito, que se afectan en lo económico y en lo político, pero otras del Río de la Plata, que también se ve como Cataluña muy beneficiado. Claro. Se le crea un virreinato propio finalmente, y pasa de ser un lugar completamente periférico de la monarquía, a empezar a tomar una centralidad en relación a todo lo que significaba ser un virreinato. Y quizás ese es el mayor cambio político, jurídico que sucede durante los 3 siglos de monarquía, porque los decretos de nueva planta crean una nueva institucionalidad en toda la monarquía, ¿no? Que fortalece más a lo que ya es, digamos, un naciente Estado, porque finalmente se empieza a conformar una identidad nacional, estatal nacional, en ambos lados del Atlántico, que la Constitución de Cádiz en 1812 lo acaba de reconocer por escrito, pero que ya sucedía desde muchos siglos previos. Todo el derecho y la realidad política de la monarquía en todos sus territorios se plasma finalmente en esa declaración del artículo de Cádiz, que se podrá estar a favor o en contra de la Constitución, pero que como realidad jurídica en ese artículo específico es muy clara. Habla de todos los ciudadanos españoles de ambos mundos. ¿Quiénes son los españoles? Todos los miembros de la monarquía española, nacidos en la península, en América, en Filipinas, en África, en todos lados. Pero eso es la plasmación jurídica efectiva de un hecho que ya sucedía anteriormente. Y quizá el único cambio mayor que se produce después de los decretos de nueva planta con los Borbones es lo que se produce al final de la monarquía con Fernando VII, después de las guerras napoleónicas, después de la Constitución de Cádiz, de su revocación y todo, que se suprimen los virreinatos y se crean las intendencias. Entonces, técnicamente la independencia no se produce más con virreinatos ni con las ciudades, ya no hay, sino hay ahora sí una organización estatal ya más moderna. El intendente es un gobernador específicamente, en el sentido del Estado nacional, que se puede entender hoy en día un gobernador como en Argentina, el gobernador de la provincia de Tucumán o de Santa Fe o la que sea. Entonces el intendente del Río de la Plata ya es un gobernador en ese sentido estricto de lo que significaba eso, que ya no hay esa situación difusa de instituciones que se mezclan, virreinatos, audiencias, ciudades, todo. Entonces, quizás esos son los 3 principales cambios en las instituciones antes de la independencia. Pero el último dura muy poco, porque la independencia finalmente se produce entre 1816, efectivamente en el sur, en el Río de la Plata, y 1824, 25, 26 en el norte, en Nueva Granada. Eso básicamente. Entonces puede ser que en términos actuales podamos explicar este pasado español-americano en lo que hoy llamaríamos en términos de un verdadero federalismo, a pesar de la periferia geográfica eventual de cualquier país. Sí, yo pongo una cita en mi libro de Vázquez de Mella, que es uno de los grandes pensadores españoles del siglo XIX y XX, que él dice: nosotros, los españoles, les hemos dado a ustedes, los americanos, el tan cacareado self-government que dicen los anglosajones, ¿no? Sí. Que el federalismo norteamericano tan afamado en el mundo moderno, en realidad tiene su base jurídica en la tradición política española, en las ciudades y demás. Entonces la base de eso, yo daba un dato curioso, hace unos días que di una conferencia en Quito, el 4 de julio, que era justamente la independencia de Estados Unidos, que alguien me hizo una pregunta: bueno, ¿y por qué los Estados Unidos son ricos y nosotros pobres y subdesarrollados? Le digo: bueno, tienes que leer mi libro para entenderlo. Pero le decía un dato que te va a llamar la atención y que puede llamar la atención a quienes nos están viendo ahora. ¿Cuáles eran los libros de cabecera de quienes fundaron Estados Unidos? Por ejemplo, Franklin. Si uno revisa los primeros dólares emitidos por el Congreso Continental de Estados Unidos, se ven lemas en español, como ahora están en latín, el Novus Ordo Seclorum y toda esa cosa. Los primeros dólares tienen frases en español: perseverando. Y yo, entre otras más, no recuerdo los dólares. Aparte porque el dólar era la moneda española que el Congreso de Estados Unidos lo adopta, ¿no? Y el dólar dice: este dólar vale un duro español, me parece. Bueno, esto está escrito en el dólar. Pero Franklin no lo hace de loco, porque sus principales ideólogos políticos, que se los tiene muchas veces como Locke y demás, no, eran españoles. Saavedra de Fajardo es uno de ellos. Y toda esta tradición de las ciudades de Estado, digamos, del federalismo, si se quiere, para el uso del entendimiento actual, viene de ahí.
la representación en cortes, por ejemplo, que da la monarquía a América, que era un derecho exclusivo, digamos, quizás se entendería solo en la península, se produce efectivamente, hay cortes, aunque se reúnen pocas veces en las ciudades principales, que son las sedes de las cortes, son el Cusco en América del Sur y México en América del Norte. También tiene su representación en los parlamentos americanos, que yo les digo ahí, las pequeñas cortes, que son los propios cabildos. El cabildo finalmente legisla, el ayuntamiento legisla a través de las peticiones de la monarquía en relación a sus necesidades. Entonces vemos las leyes de Indias que se van llenando, uno va revisando, son 4 tomos de este tamaño, me parece, las leyes de Indias. Cuando uno lee las leyes de Indias con conciencia, se da cuenta que esa legislación muchas veces viene desde la monarquía por la necesidad de, obviamente, regular los territorios, los reinos americanos, pero la mayoría son las propias ciudades que hacen peticiones a la monarquía y la monarquía las concede. Entonces son ciudades que están legislando, son cortes que efectivamente están teniendo decisión política sobre su propio territorio. El monarca las refrenda, las aprueba y las hace efectivas, digamos. Pero esto era impensable en un sistema que no se podría considerar completo, ¿no? Federal, si se quiere, porque hay efectivamente esta participación de cada territorio en el gobierno completo de la monarquía. Eso llama la atención en Argentina, por ejemplo, que hay esa lucha grande, quizás del país después de la independencia, que tiene su mayor lucha entre federalistas y unitarios. Una guerra civil de 25, 30 años, me parece. Que de hecho fue lo que definió la primera mitad del siglo XIX argentino, de lo bueno de lo que sería Argentina después, porque ni siquiera se llamaba Argentina en esa época todavía. ¿Por qué? Porque era esta lucha justamente entre Buenos Aires, que ya estaba queriendo aplicar una idea de un Estado central moderno, y que estaba luchando contra las provincias. ¿Pero qué era esta lucha contra las provincias? Porque a veces eso no se explica bien en la historia argentina. El federalismo no surge de la nada. No es que Güemes o muchos otros agarraron y se pusieron a leer a Locke y a Hobbes y a tantos pensadores anglosajones, sino que estaban luchando por la tradición de siglos de sus territorios, y que sí adquirió la forma de federalismo en ese momento específico, pero que ya venía de mucho más atrás. Bueno, no solo en Argentina pasa, aquí Argentina es el país que más lucha por eso, ¿no? Y finalmente gana el federalismo en teoría, aunque en la práctica es un estado muy unitario Argentina. México también tiene esta larga lucha durante todo el siglo XIX y prueba inclusive la monarquía, el imperio. En Nueva Granada lo mismo. En Ecuador menos, porque en Ecuador la polémica se zanja rápido porque llega García Moreno, que es el presidente que consolida el Estado-nación llamado Ecuador, y él de un plumazo zanja la controversia y dice: esto es un Estado unitario, y se acabó. Que era la necesidad en ese momento. Además no se podía comparar a Argentina con Ecuador. Ecuador tiene un territorio 6 veces más pequeño que Argentina, ¿no? Entonces Argentina era obvio que iba a ser más importante esta polémica, y que sé que hasta ahora les preocupa mucho a los argentinos, porque todo el argentino del ambiente nacional es federalista por definición, ¿no? Y esto tiene esas bases ahí. Es curiosamente que muchas veces inclusive la concepción del cabildo, muchos nacionalistas argentinos han tomado como su lema cabildo, y es en base a esto, el cabildo, la decisión del cabildo propia sobre sus territorios, sobre sus ciudades, sobre ellos mismos, ¿no? Entonces es interesante llegar hasta el origen propio de todo esto, porque lamentablemente en Argentina, como en el resto de países de América hispana, de América del Sur, solo vamos hasta medio camino y pensamos que esto comienza en 1808, 1809, con las declaraciones de las juntas. Y no es así, las juntas también tienen una tradición. ¿Por qué se produce la junta? ¿Por qué se producen las guerras de independencia? Y esa es la mayor prueba de la autonomía, del federalismo que existía en América. ¿Cómo es posible que una ciudad como Quito tiene una ciudad vecina a pocos decenas de kilómetros y hacen una junta, y la ciudad vecina también hace una junta, como hicieron juntas Buenos Aires y Montevideo y muchas otras ciudades, y como no están de acuerdo porque la una está a favor de mantenerse con el rey y las otras tienen sus planes propios, se declara la guerra entre ellas? Y las guerras de independencia de América del Sur muchas veces son guerras entre ciudades. Es una locura que en Estados Unidos no se podría entender. En Estados Unidos hay un Congreso Continental que declara la independencia conjunta de todo el territorio americano, pero en el caso está la Junta de Buenos Aires, la Junta de Montevideo, la Junta de Quito, y cada una asume la soberanía para ellos, pero es en base a lo que la misma monarquía creó en América, no es en base a que salió de la nada. Y es lo curioso que uno lee los textos de esa época de los autonomistas, los separatistas, y ellos a quienes apelan para sus primeras elucubraciones.
es a los propios pensadores medievales castellanos. Estos son nuestros derechos, lo estamos resumiendo, en fin. Entonces es interesantísimo ver cómo surge ahí todo este tema, el que después en América nos costó tanta sangre, tanto tiempo, tanto dinero para la organización de nuestros estados en el siglo XIX, ¿no? La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Yo ahora te haría una pequeña secuencia de preguntas para ir orientándonos con mucha delicadeza, sí, por supuesto, a derribarle los mitos a las personas acerca del supuesto clamor a favor de la independencia. Digamos que, como dice mi compañero González Suárez Palacio, no atacar de golpe, digamos, entrar suavemente a la disonancia cognitiva y no provocar espanto, digamos. Entonces, a ver, para que se entienda, vamos a ir delicadamente hacia ese lugar, es el del fuerte derrumbe del mito del clamor popular americano en favor de la independencia. Nos estás dando fundamentos de que desde el lado de España jerarquiza su territorio y los habitantes de la colonia. ¿Cómo se fundamenta? ¿Qué documentación hay acerca de lo que lógicamente sería la contraparte, lo que tiene que haber pasado desde el lado del habitante de las colonias españolas? ¿Qué documentación hay acerca de que el habitante de colonias españolas tenía el sentimiento de ser realmente un ciudadano español jerarquizado como tal? Ya. ¿Se entiende la pregunta, no? Sí, se entiende perfectamente, sí. Sí. Bueno, quizá la mayor prueba de eso Sí. es algo que nos da la Constitución de Cádiz. Que la Constitución de Cádiz se podrá estar, repito, de acuerdo o no, pero efectivamente es un instrumento político que llama a elecciones en el periodo entre 1802 y 1814 en toda la monarquía. Llama a elecciones directas, son las primeras elecciones directas de la historia de todos los pueblos hispanos. Y nuevamente se podrá estar o no de acuerdo con estas elecciones, pero efectivamente suceden. Y es un llamamiento a los españoles de América. Y en estas elecciones todos los reinos americanos, no las colonias, bueno, reiteremos, los reinos de las provincias americanas, no las colonias, eligen sus representantes y los mandan como españoles. Entonces, ¿qué mayor hecho demostrativo de la conciencia política, histórica y social de que ser españoles, de que se participa activamente en esta elección de diputados a Cortes, se los elige y se los manda a las Cortes? Bueno, después Fernando VII reasume el gobierno, abole todo esto, deroga la Constitución de Cádiz y legitima estas elecciones, pero lo importante para el estudio histórico sociológico no es eso. Lo importante es que esta es la mayor demostración en ese momento, que es exactamente el de las independencias y el previo a la separación total, en que los habitantes de América participan en masa para su elección como españoles dentro de un organismo político imperial, que eran las Cortes. Ese quizás es resumidamente el mayor. Sí. Después hay documentos, yo te lo cito aquí en mi libro, los documentos de esa época que hablan, ni siquiera dicen las Indias muchas veces, porque técnicamente hablamos, los reinos eran los reinos de las Indias. El rey no era rey de España, sino era el rey de las Españas y de las Indias, en plural.
Y ni siquiera muchas veces hace alusión a las Indias, sino que los cabildos, que son las representaciones propias de la ciudad, los presidentes, los gobernadores, hablan muchas veces de la España americana. Dicen, esta España americana, o nosotros los españoles americanos. O yo inclusive utilizo documentos de los separatistas, de los independentistas, que ellos mismos dicen, nosotros, los españoles americanos, nosotros, la España de América, muchas veces hacen un reclamo en contra de la monarquía, pero asumiéndose como España, no yéndose en contra de España. Nosotros somos de España y estamos en contra de lo que está pasando con la monarquía y por eso estamos haciendo esto. Inclusive hay constituciones como la de Quito en 1812 que reconocen, aunque es una constitución, la primera documento oficial en lo que ahora es el Ecuador, que habla de independencia, pero reconoce al rey del reino de Quito, Fernando VII. O sea, es nuestro rey, no vamos a pelear con eso. Nosotros somos un reino español que, reasumiendo su soberanía, como lo podría hacer otro reino en la península, pero nuestro rey es Fernando VII y no se discute, y lo ponen en la Constitución. Y esa Constitución muchas veces por los historiadores actuales se utiliza como la mayor prueba de que era un rompimiento total con la península. Pero ¿cómo puede ser un rompimiento total si en la propia Constitución se está poniendo que el rey es Fernando VII? Sí. O sea, la dinastía de Borbón. Entonces no es solo que es lógico, está en el documento. Y además cito fuentes de otros historiadores que no revisan la independencia, pero concuerdan conmigo en la percepción de los americanos de ese momento como españoles. Claro. Como españoles de América y como españoles en totalidad. Entonces, entre muchas otras cosas que aporto ahí. Entonces, ahora avanzando un paso más, lentamente para la gente. Esa fue la pregunta específica, o había otra dentro de esa. No, vamos a ir avanzando de a poquito hasta llegar al punto que erróneamente se dice álgido. ¿Sabes qué? Álgido quiere decir frío. Al punto más candente, digamos. Que vendría a ser que la persona común, que tiene una fabricación, digamos, una entelequia, de que la independencia fue una gesta surgida desde el pueblo. Entonces, para llegar suavemente a ese lugar vamos a ir subiendo un escalón. Entonces, ahora nos acabas de demostrar que el sentimiento del habitante de las colonias era el de sentirse un ciudadano jerarquizado de la Gran España. La Gran España. Ahora damos otro paso más a partir de esta base que ya es bastante sólida, bastante contundente. Vamos a entrar ya en el juego de lo que son los conquistadores, supuestamente los líderes de una gigantesca insurgencia americana en contra del dominio imperial español. Entonces, si vos nos acabas de fundamentar, el ciudadano de la colonia americana se sentía un ciudadano español jerarquizado. Ahora, ¿por qué la historia nos dice justamente que estos líderes en favor de la libertad surgieron de un clamor popular? Tiene que haber sido absolutamente lo contrario. Claro. Entonces, ¿cómo lo fundamentas como historiador el hecho de que nos han mentido en relación a que la insurgencia en favor de esta independencia contra el imperialismo español no tenía un apoyo, o tenía un apoyo mínimo, o era un paralelo con lo que es ahora el independentismo catalán? Catalán o el vasco también. Con una gran propaganda, pero con un apoyo insignificante. Claro. Bueno, quiero mencionar una cosa antes, para colar toda la idea. Sí. Es que, por ejemplo, para terminar, la Constitución de Cádiz tenemos esta representación política que en masa respondía por los pueblos hispánicos. Y curiosamente, cuando se establecen ya las constituciones propias de los estados en América, pasa todo lo contrario. Son constituciones oligárquicas, exclusivistas, que reducen, por ejemplo, la Constitución de Ecuador en 1830 y la después de 1835, te dice que tú tienes que, para ser ciudadano ecuatoriano, tener una cantidad de dinero, una cantidad de propiedades, no aristocrática, oligárquica, que reduce la ciudadanía al 5% de la población del país. Antes la Constitución de Cádiz recoge la tradición hispánica, todos somos ciudadanos españoles, y antes de la Constitución de Cádiz, las leyes de Indias te reconocen como súbdito de la corona de Castilla a todos los habitantes de los reinos. Y tú como súbdito tenías más garantías y más derechos que como ciudadano del Estado ecuatoriano. Podías dirigirte directamente al rey para pedir justicia, podías dirigirte directamente a los municipios, a las cortes, tú como súbdito de la corona, para ejercer efectivamente un reconocimiento político, jurídico, lo que sea, sobre tus acciones. Las constituciones, la del Ecuador, pongo específicamente, hay otras muy similares, borran eso de un plumazo, igualan todo el mundo hacia abajo. ¿Por qué menciono esto antes de responder la inquietud que dices? Porque eso está muy vinculado a cómo reaccionaron los pueblos hispánicos de América ante la independencia.
primero no era gente que desconocía su realidad, la vivían día a día. Entonces alguien que vive día a día la realidad sabe lo que pasa y sabe lo que vive. Entonces no tenían que informarse, no era una cuestión doctrinaria ni ideológica, sino que era defendiendo la realidad de su momento específico. Por eso mismo tenían unas garantías y unos derechos establecidos históricamente, que hubiera sido una cosa de locos que la mayoría de la población se fuera en contra de eso. ¿Cómo se van a ir en contra de ellos mismos? O sea, hubiera sido impensable a nivel más práctico, sin hablar de ninguna otra situación de carácter ideológico, llamémoslo así. Entonces, ¿qué pasa propiamente ya en el proceso juntista primero, de 1809 a 1812 más o menos, donde se incluye la Junta de Buenos Aires? Que hay una reacción efectivamente popular que apoya muchas de estas juntas. ¿Pero por qué la apoyan? Porque las juntas hablan a favor del rey, a favor de la monarquía. Utilizan todo un lenguaje muy específico a favor de la monarquía, a favor de las instituciones, que no es raro que la gente reaccione, apoyando masivamente a lo que uno lee la declaración de la Junta de Quito del 10 de agosto de 1809 o la del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Nosotros estamos aquí reunidos por Fernando VII para la monarquía. Y eso sale en manifiestos al público y más no es raro que la gente reaccione a favor de eso. Las intenciones eran otras, se movían otros hilos, pero la generalidad de la gente tenía una intención clara de apoyo a eso por esa misma razón. Inclusive así, las juntas fueron rechazadas al unísono, porque esa es la primera parte del proceso revolucionario separatista. Porque la gente no estaba acostumbrada, era la primera vez en la historia de 3 siglos de monarquía de españoles en América, no de argentinos, ni de ecuatorianos, ni de colombianos, que no existían esas nacionalidades, sino españoles de América, que tenían una crisis interna tan grave a partir de la invasión de Napoleón a la península. Entonces, ahí es una novedad completa que haya una junta y que la junta diga con validez que ellos estaban resumiendo la soberanía y que por lo tanto ellos estaban defendiendo al rey y a la monarquía. Entonces la reacción en general fue desfavorable porque la gente no estaba informada de que se podía hacer eso. Claro. Y temían con razón que podía ser un pretexto para una división, como efectivamente fue más adelante. Y era efectivamente por el conocimiento de la realidad del día a día que esto sucedió. Ahora, esta es la primera parte del proceso separatista, independentista en América. En el caso argentino, el Río de la Plata se zanja eso en 1816 con el Congreso de Tucumán, porque declara la independencia y se acabó. Y la guerra se traslada a los restos de territorios. San Martín y Bolívar van por Chile, van por Venezuela, Nueva Granada, Quito, Perú, cerrando una táctica de pinza, de tenaza a la monarquía para destruirla, para acabar con la fidelidad que quedaba. Pero no es que en el Río de la Plata dejó de haber fidelidad y no hubo apoyo, o no es que en Venezuela o en Nueva Granada no hubo apoyo. Uno lee los documentos y es lo que yo cito acá, y voy a referirme a los documentos antes de cerrar la pregunta propiamente. ¿Cómo logran la recluta de la gente? ¿Cómo logra San Martín y cómo logra Bolívar llevar a la gente a la guerra efectivamente? A través de procedimientos forzosos. Yo tengo una carta de Bolívar, que la cito en el libro, que habla de Quito específicamente. Y él dice, todo ha sido sobre violencia, palabras textuales. Hemos tenido que sacar a la gente de las iglesias, de los montes, porque cuando escuchaban que había recluta, la gente se iba en desbandada, o se metían a las iglesias, porque la iglesia tenía el derecho de asilo, como ahora lo tienen las embajadas de los gobiernos extranjeros. Te metías a la iglesia y en teoría nadie podía sacarte, nadie. Ni el rey podía sacarte, era un derecho. Tú podías estar condenado por un crimen y a muerte, te metías en la iglesia y no te sacaban. Tenía que salir él por su voluntad o la iglesia lo entregaba, en fin, pero no, el rey ni nadie podía entrar. O sea, a que entendamos que no era solamente un derecho consagrado, sino que se violaron la norma consuetudinaria, la norma efectiva. O sea, hasta lo que la gente más confiaba y creía se violó. Y se recluta a la fuerza a la gente, se la manda amarrada. Hay cartas también que la cito de Bolívar. Hemos tenido que mandar a esta gente amarrada al campo de batalla. Y ojo, San Martín hace algo muy similar en Argentina también. No cito esos documentos de San Martín porque no es el caso de mi estudio. La independencia argentina, la independencia del Ecuador. Pues el proceso es muy similar. Los llaneros venezolanos vienen obligados a América, vienen obligados al resto de América. Los quiteños que son llevados al Perú también son llevados amarrados. Y hay cartas como la de Olmedo. Olmedo se dirige a San Martín, es una de las pruebas, ahí está documentadas en este libro,
pidiéndole para la independencia de Quito que le mande soldados rioplatenses y soldados peruanos que efectivamente después llegaron a la batalla de Riobamba, por ejemplo, la batalla de Pichincha, porque dice, acá no logro conseguir gente. Y le pide desesperadamente, le mandan varias cartas a San Martín, Olmedo, que era el presidente del gobierno de Guayaquil, diciendo, por Dios, mándenme, pero... Y San Martín le respondía, acá tampoco la gente quiere ir. Entonces se soltaban la pelotita entre ellos, que decía, ¿cómo quieren hacer la independencia si no hay nadie que luche? Y por eso empiezan estos métodos salvajes de recluta, de leva masiva, que no se habían visto jamás en América. Hay en el caso específico del Ecuador, y seguramente si se investiga en el resto de países de América se descubrirá, hay masacres que se producen por esta leva forzosa. En 1823, un año después de la independencia oficial, aunque en realidad la resistencia realista en Ecuador dura hasta 1826, y en unas partes de América, es curioso, como un paréntesis, donde más dura la resistencia realista efectiva es en Venezuela, en la tierra de Bolívar. Los últimos llaneros realistas se rinden en 1845 ante Páez. 1845, estamos hablando de 20 años después de oficialmente cerrada la independencia. En Quito, en 1823, se produce una masacre. ¿Por qué? Porque Bolívar manda un bando y dice, bueno, esto hay que agarrar. Le manda al general Bartolomé Salom. Por cierto, Bartolomé Salom, se ha dicho de paso, era de origen sefardita. A que reclute la gente. Entonces, no logra reclutar. Hacen un fusilamiento de unos realistas para traer a las personas a la plaza, que era la plaza histórica de la Inquisición, por cierto, en Quito. Y en esa plaza se reúne, se aglutina muchísima gente para ver los fusilamientos. Y se hace a propósito en esta plaza, valga estos detalles que nos están en el libro para ver la hazaña de los libertadores, porque usualmente las ejecuciones no eran ahí, sino eran en otro lugar de la ciudad, muy apartado. Se lo hacen en medio de la ciudad para poder atraer a la mayor cantidad de gente posible y para poder reclutar a la mayor cantidad de gente posible. Fusilan a estos realistas, que de hecho eran 4, me parece, y 2 de estos eran realistas criollos. Y después del fusilamiento se da la orden de cerrar el perímetro de la plaza y las calles de la que estaban repletas de gente para ver los fusilamientos. Y se da la voz de la leva. Entonces los hombres sobre todo se dan cuenta que era leva masiva forzada y se produce una estampida. Y los soldados bolivarianos empiezan a caerles a sablazos a la población para que no huya. Entonces, entre los muertos por sablazos y la estampida, no sabemos bien cifras porque no las recogieron, pero se produjo una masacre espantosa, se murieron hasta bebés en esa fecha. ¿Por qué le hago tanto énfasis en esta matanza? Porque esos eran los métodos que se utilizaban para reclutar a la gente para ir a la guerra. ¿Y qué es lo grave de esto? Que el mismo cabildo quiteño, que era el cabildo gran colombiano, o sea, el cabildo de la República Independiente, hace una elevación, una queja a Bolívar sobre la matanza. Y frases textuales que están en mi libro. Nunca la ciudad de Quito, y quiero explicar esto porque antes de 1810 hay una masacre que protagonizan los soldados realistas de Lima, que eran todos mulatos y pardos, en contra de algunos que se habían sublevado y también en la ciudad. Y esto es por la historiografía ecuatoriana oficial, es muy explotado. Los realistas, su brutalidad, yo le pongo ahí, los comparan, dicen, eran como los nazis, no perdonaban nada, mataban todo, exterminaban a todo. Y se ha magnificado, hubo en realidad 300 muertos, pero se ha magnificado, entonces una especie de mito nacional que no se puede topar esa fecha porque mataron, no sé, 6 millones de realistas, de patriotas. Y las otras masacres, las efectivas que sucedieron documentadas, nunca se les habla. Volviendo a lo que estaba diciendo, el Cabildo de Quito, que ya era el Cabildo independentista, era el municipio, la autoridad republicana, se queja ante el propio Bolívar porque, y palabras textuales de los representantes de la ciudad, nunca se había visto este tipo de violencia y de masacre y de sangre en nuestra ciudad. Lo dicen las propias autoridades colombianas. Entonces, si sale eso de un documento de boca propia de ellos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es lo que sabemos por boca de ellos? ¿Cuáles serían los hechos reales? O sea, es mucho peor de lo que hemos podido llegar a saber. Y eso pasa en toda América. En toda América, a ciencia cierta, hay núcleos realistas, por ejemplo, en Pasto, que es la Vendée de América del Sur. La Vendée, para los que no saben, de quienes nos están viendo, fue el bastión de la lucha en contra de la Revolución Francesa. Está Santa Marta también en Nueva Granada, en la actual Colombia. En Argentina también, en el norte argentino hay una reacción realista muy importante que nunca se habla. Inclusive Argentina es de los pocos países en América del Sur que tiene conmemorativos para los realistas criollos.
no recuerdo exactamente ahora el lugar, pero uno va y tiene hay lugares, no hay placa, hay una placa. Por ejemplo, en el resto de países no hay ni una placa, ni un monumento, nada que hable, pero Argentina lo tiene. Y ni hablar de las poblaciones indígenas, las poblaciones negras, que en el caso del Perú, con Huachaca, o los araucanos, que nunca efectivamente estuvieron incorporados a la monarquía, pero que tenían un pacto histórico y jurídico, que la reconocían todos los privilegios de sus tribus a la monarquía, que hasta ellos se suman a la lucha en contra de los independentistas. Esto se agrava más todavía, también fue un caso ejemplar ahí, cuando Bolívar empieza a traer tropas extranjeras, trae a ingleses, a irlandeses, a alemanes, y en Venezuela pasa un caso curiosísimo, que lo pongo ahí, que lo relata además uno de los generales irlandeses de Bolívar, no lo relata un enemigo de Bolívar, sino uno de los... Cuando desembarcan en La Guaira, se adentran por la montaña para bajar a Nueva Granada y después a Quito y al Perú, y los indios guajiros realizan una masacre brutal de los ingleses. Los indios en contra de los ingleses, es una cosa que no se podría... Los indios a favor de la monarquía. Y un dato curioso que cuenta ahí, en ese documento es extenso, no lo puedo resumir aquí, que entre las cosas que pudieron llevarse, saquear después de la lucha con los indios, encontraron un libro que era de Carlos IV, y era padrino personal de toda esa tribu. Carlos IV lo había padrinado en su momento, y había una relación especial, digamos, con el monarca. Entonces, estas cosas son anecdóticas, pero son interesantes para ver la relación que había de los súbditos con su monarca. No, a veces se tiene como que no, el rey era una especie de figura perdida ahí en medio de la nada, y los otros pobres eran explotados y robados y violados y saqueados todo el día, ¿no? Aparte, eso es algo lógico que no necesita ninguna comprobación documental, y que todos los americanos nos debemos preguntar: ¿cómo es posible que 3 siglos había habido una población cómplice con un tipo de violencia y de explotación y de exploración que nos han acostumbrado a entender que se llevó efectivamente durante ese tiempo? No hay nadie que pudiera llegar a soportar tanto tiempo, a menos que hubieran sido, no sé, bestias de carga. Ni las bestias, porque hasta las bestias se rebalan en un punto. Entonces eso es parte de la lógica, además de toda la documentación que me refirió actualmente, ¿no? Entonces, cerrando el círculo de una valoración justa de la historia a partir de un revisionismo histórico muy, muy fundamentado, muy documentado, creo que ya nos diste las bases suficientes como para llegar al punto central, que es el que le acomode las ideas a la gente en cuanto a qué es lo que realmente pasó. Entonces tenemos un ciudadano de las colonias absolutamente jerarquizado por España, en un primer nivel. Un ciudadano de las colonias jerarquizado por España, al que un movimiento independentista aparentemente justo y genuino y popular le quita derechos. Entonces podemos llegar al punto crucial. Claro. ¿Cuál es el lugar, el significado, qué había en la mente de este conjunto de personas llamadas héroes de la independencia para terminar de cerrar un proceso negativo en contra de España, cortando totalmente el núcleo con España, sobre un conjunto de ciudadanos que se sentían jerarquizados y a los cuales ellos, en el comienzo del proceso independentista, comenzaban a quitarle derechos? Entonces, ¿cuál era la cabeza de estos héroes de la independencia? Puede ser, como me contó un amigo, que hayan estado digitados de alguna forma por Inglaterra, de manera de reemplazar un dominio político por un dominio económico, de una manera absolutamente subliminal, Claro. Y corrosiva, Sí. y subversiva. Por supuesto. Bueno, Sí. en América, como sabemos, es un suicidio en muchos sentidos tocar a ciertos personajes. Claro, por que eso han te si- decía, vamos de a que han poquito, si- porque la gente si no se puede... que han sido mitificados, canonizados, Sí. divinizados inclusive, ¿no? Porque yo he escuchado gente que no, bueno, habrán hecho lo que habrán hecho, pero el Libertador no se lo puede tocar. O sea, respuestas así absurdas, ¿no? O sea, Sí. ¿quién era este señor que no puedo yo estudiarlo, investigarlo y decir cómo pasaron las cosas? Primero, reiterarlo, tenerlo muy claro: la independencia no fue un movimiento popular, no estuvo apoyado por la población americana, tuvo un respaldo muy minoritario, fue un hecho histórico y político logrado por una minoría y a base de la fuerza y la imposición. Segundo, ¿cuáles eran los objetivos reales
de esta gente que hubo detrás. Y hay que diferenciar eso sí, con cuidado, los procesos políticos que se producen durante toda la independencia. ¿No? Una cosa son las juntas que surgen en 1808, 1809, 1810 en América del Sur, que tienen unas intenciones específicas, y otras son ya propiamente los libertadores, San Martín y Bolívar y todos sus acólitos a lo largo de 1819 en adelante. Si bien en el sentido histórico forman parte de un solo proceso, pero hay diferencias y es importante anotarlo porque puede ser que haya habido juntas como la de Montevideo de 1808 o la de México, que en la historiografía no las considera. ¿Por qué? Porque fueron juntas que apelaron, sí, a la autonomía de los reinos, pero a la consolidación de la monarquía. Entonces a veces solo se tiende a utilizar los episodios de la historia que más le conviene al discurso independentista, separatista. A diferencia de Bolívar y San Martín, que directamente su intención ya era una separación y división total. Entender a partir de esto que lo que pasa no es un proceso en contra de España. Entender que España también era América, que todos los territorios americanos eran parte de las Españas y de las Indias. Entonces en realidad es un proceso en contra de nosotros mismos. No es en contra de la España peninsular, ni del español sentado hoy en día en el siglo XXI en su laptop en Barcelona, ni del rey, ni contra eso. También mismo, por supuesto, se van a ver afectados y muy afectados con la independencia, pero principalmente es un proceso en contra de los propios territorios americanos. No solo nos separamos de la península y de sus territorios, sino que nos separamos entre nosotros. Nos dividimos, nos fraccionamos, nos fragmentamos y nos atomizamos. Está el famoso concepto de la balcanización de los territorios de América, pero está mal dicho, porque en realidad es la latinoamericanización de los Balcanes, porque la balcanización se produce después de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX. Esto se sucede un siglo antes, la separación de los territorios, y ya lo más grave de la separación, la atomización. Pasamos de tener el virreinato del Río de la Plata, o el virreinato de Nueva Granada, que abarcaban el de Nueva Granada abarcaba el actual territorio de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, además con mucho territorio en el actual Brasil, que también Brasil ganó después mucho la independencia, o el Río de la Plata, que es la actual Argentina, Chile, una parte de Chile, bueno, los chilenos no les gusta aceptar, pero Chile efectivamente era parte del virreinato del Río de la Plata, Bolivia, Paraguay, Uruguay y una parte importante del sur del Brasil, a tener, digamos, o el virreinato de Nueva España, este espacio, estos grandes espacios geográficos, geopolíticos. El de Nueva España peor, era inmenso, era toda Centroamérica, desde Costa Rica hasta la mitad de Estados Unidos. A decir, bueno, tenemos ya una independencia finalmente, al menos tratemos de conservar esta unidad. Pero, ni siquiera de esos. Los libertadores van independizando a propósito y separando a propósito región por región, lugar por lugar, para hacerlo más pequeño y lo más ingobernable posible a los territorios. ¿Por qué? Está la famosa máxima diplomática inglesa, que es una máxima efectiva diplomática inglesa que se les enseña a los diplomáticos ingleses hasta el día de hoy, el divide et impera, divide y reinarás. Nosotros nos dividieron para ser más fácil gobernados y explotados desde nuestra metrópoli Londres, la City londinense, porque pasamos de ser parte de una monarquía a estar efectivamente anexionados a un imperio financiero internacional. Esta fragmentación demencial no podía más que ocasionar nuestra ruina, no podía más que ocasionar nuestro desastre histórico, político y social en todos los sentidos. Porque solo juntos habíamos logrado conseguir la posición en el mundo que tuvimos en un momento. Separados era inviable cualquier situación superior a nivel político internacional. Por ejemplo, Quito, reiterando en el caso específico de mi país, que es el Ecuador, había dado ministros, intelectuales, asesores, gente que había gobernado en América, en Europa, embajadores en el Sacro Imperio, fundadores científicos de acá, de reales gabinetes y muchas otras cosas. Formaban parte de una civilización universal dentro del occidente, a reducirse a lo que después fue el Ecuador, un país de 263.000 kilómetros cuadrados. En muchos casos no tenía ni siquiera autoridad sobre su propio territorio, como pasó en muchos otros países. Argentina fue el caso así, y nos sumimos en un caos y en una perversión total que finalmente nos privó de ser lo que podíamos haber sido, nos privó de ser nosotros mismos. Y para mí esto es lo más grave. Esto es lo más grave. Hay un autor español que yo lo cito, que es Ullato Favo, que dice: españoles que no pudieron serlo. Y eso es quizá lo más grave, en españoles en el sentido
más amplia de la palabra, porque nos excluyeron de nuestra propia civilización. Nos excluyeron y nos convencieron de que nos formábamos parte de esa civilización, y que había sido una civilización externa, ajena, que nos conquistó, nos dominó, nos explotó, nos sacó todo lo que pudo y después se fueron. Pero era imposible que se vayan, porque no podíamos irnos nosotros mismos de lo que somos. Como dice un expresidente de Colombia, que también lo cito en mi libro, hemos querido independizarnos hasta de nuestra propia sangre, y no es posible porque la sangre española nos corre por las venas. No podemos hacerlo. Entonces, ahí viene el tema grave de los libertadores, la mitificación y la divinización de esta gente. Bueno, eso se explica en la base a los mitos fundadores de los estados americanos, ¿no? Tenía que haber un trabajo de zapa efectivo, ideológico, de consolidar la imagen de explotación, de saqueo, para después con eso justificar la erección de los estados nuevos al servicio del imperialismo británico financiero, y de esa manera utilizar estas figuras míticas que son los libertadores para consolidar esos estados, porque de otra manera no se hubieran podido consolidar nunca. Si no hay un mito fundacional, un estado nacional no se puede fundar. Entonces, ¿qué mitos fundacionales podíamos tener nosotros como estados sudamericanos nuevos, creados de ex nihilo, de la nada? Hasta los nombres históricos se negaron en muchos casos, como en el caso del Ecuador. Hay un nombre histórico que lo reconoció la monarquía hispánica y todo el reino de la provincia de Quito, y nos pusieron a Ecuador el nombre de una línea imaginaria en medio de la nada. Sí. En el caso del Río de la Plata fue un poco más consecuente, porque le pusieron a Argentina, en fin. Pero había esta intención deliberada de crear estos mitos fundacionales para dar una base identitaria a los futuros estados, y con eso impedir cualquier reacción futura. Porque hubo intentos de restauración de la unidad imperial en el mismo Ecuador en 1845, expediciones nuevas que salieron del Ecuador, no de la península. Gente que fue a Europa a decir, bueno, tenemos que volver a reunificar esto y vamos a traer un ejército y vamos a proclamar un reino y nos vamos otra vez a hacer lo que éramos. Entonces, inclusive protagonizado por propios generales de Bolívar, es lo más curioso. Sí. Pero el problema es que, ¿cómo se evitaba eso a largo plazo? Porque esto era gente que había participado en el proceso efectivamente, y que sabían cuál era la realidad política, económica y social de su momento. Pero para el futuro había que justificarlo, y estos mitos justificatorios iban a pasmar cualquier tipo de acción. Sí. Porque es lo que nos pasa ahora. ¿Cómo se puede defender eso? ¿Cómo se puede defender el horror frente a la maravilla que significó liberarnos de ese horror? Y entonces estas figuras son impulsadas, sobre todo los dos libertadores de América del Sur, Bolívar y San Martín, con esa carga mítica que está trasplantada al ideario en nuestros países, a lo inconsciente colectivo, utilizando palabras junguianas, y que impide la reacción de nuestra gente. Y por eso es tan delicado comentar estos temas, ¿no? Claro. Porque a veces cuando se confrontan los hechos y se muestra quién estaba detrás, que había un interés particular no solo de Inglaterra, sino de las sociedades que manejaban Inglaterra detrás de ella, como la masonería, que yo lo menciono directamente en mi libro, y bueno, y todos los hilos del poder real, que está inclusive más allá de eso, quienes controlan la City de Londres, quienes controlan hasta el día de hoy la política internacional en el mundo, ese interés de fraccionamiento, de división de la potencia que históricamente se había interpuesto, se había puesto, les había no solo dado un par, sino les había derrotado históricamente. Entonces era obvio, era una venganza de unos enemigos. Los libertadores, en ese sentido, responden directísima y sin duda alguna a estos intereses. Está probado documentadamente, es más que comprobado ese hecho. Pero lamentablemente, como en el inconsciente colectivo de nuestros países existe esta divinificación de ellos, es delicado toparlos. De una anécdota personal, cuando saqué este libro, tuve un problema no tan grande como con el Ecuador y la Alemania nazi, que lo conté aquí en TLV1 hace unos años. No me persiguieron ni mucho menos por pero un asambleísta, o sea, un diputado del Congreso de la Asamblea Nacional Ecuatoriana, estaba pidiendo que me quiten la nacionalidad ecuatoriana, que me la retire. Pero como constitucionalmente no es posible eso, porque la constitución actual quitó esa figura, menos mal, porque si no me habían quitado. O bueno, no, quizás no menos mal, pero ahora tendría que estar viajando con un pasaporte de apátrida, no sé. No fue posible, ¿no? Pero llegó a ese tipo de reacciones, ¿no? Porque obviamente estaba... Y
lo más gratificante en mi caso es que cuando han podido leer el libro, no se me refuta. Yo muestro los documentos de Bolívar, muestro las... Entonces no se me refuta, sino que se me insulta. Se me va al lado, dominen. ¿Cómo? El libertador y esas cosas. Digo, pero si usted me comprueba que algo de lo que está ahí es mentira, yo me retracto. Yo no estoy inventándome las cosas, estoy utilizando documentos, datos fidedignos, que aparte se pueden leer inclusive literalmente en el libro. Como no es posible resulten al ataque, se reducen al ataque, al insulto. Pero lo que se tiene que entender es que esto no es un ataque en contra del pueblo ecuatoriano, ni en contra del pueblo argentino, ni en contra del pueblo colombiano actual. Después de todo hay 2 siglos de independencia efectiva. Hay estados, naciones conformados, hay una identidad que de a poco sí se ha ido formando en estos espacios, aunque el sustrato común hispánico permanece y permanecerá. No es un ataque a eso, porque a veces el argentino, por ejemplo, el argentino que es muy orgulloso de San Martín, cuando escucha estas cosas, o el venezolano ni hablar, de Bolívar, piensan que es un ataque contra ellos, o directamente contra su país. Y no se trata de eso. En realidad es un ataque en contra de quienes propiciaron la caída inicial de sus países. Porque si hacemos un estudio, un análisis genealógico del subdesarrollo de la dependencia nuestra, vamos a encontrar que la raíz de eso son justamente Bolívar y San Martín. Yo sé que esto suena muy fuerte, suena muy duro. Por eso fui preparando para muchos, pero yo no he sido un pionero en este estudio. Tenemos grandes estudiosos como Julio González en Argentina, Sañudo en Colombia, o Corcio Tálorata en Colombia también, que es un gran pensador. Inclusive Carlos Villanueva, que era un diplomático venezolano hace un siglo, son los primeros que empiezan a darse cuenta de estas cosas, a desenmarañarlas y a mostrarlas. Yo pienso que ahora ha sido una ocasión propicia con el Bicentenario, que muchos nos hemos estado cuestionando esto, en relación a decir, bueno, ¿qué pasó hace 200 años y qué va a pasar ahora en adelante, ¿no? Y entenderlo. Y cuando se confronta la realidad, cuando se confrontan los hechos, no hay nada que hacer, no hay que darle vuelta al asunto. Nos topamos directamente con esto. Nos topamos con la intervención extranjera y nos topamos con lo más grave, la destrucción de nuestro imperio, de nuestra monarquía española, que eso hay que entenderlo, porque cuando se habla del imperio español es el imperio español de los españoles, de los de allá en la península ibérica, bueno, acá en la península ibérica, que nos explotaban y que se aprovecharon de todo. Y cuando se entiende la realidad histórica de lo que fue la monarquía, se entiende que fue nuestro imperio, que fue nuestra monarquía y que la destruyeron y con eso nos destruyeron a nosotros. Y que la única forma de adquirir una conciencia real de lo que somos es entender este proceso histórico, es entender que detrás estuvo Inglaterra, estuvo los hilos que manejan realmente Inglaterra y que estuvieron los traidores de nuestras patrias. Estuvieron los traidores porque las palabras hay que decirlas como son, los traidores son traidores. Y la mayor prueba de eso no es ningún libro de historia. La mayor prueba para todo sudamericano es conocer la realidad del día a día de su país. Preguntarse por qué, a qué debemos la involución y el subdesarrollo en el que vivimos día a día. Porque nosotros, todos los sudamericanos, sabemos cómo es del Ecuador. Yo sé cómo es del Ecuador, sé cómo es de Argentina porque vivo ahí. Los argentinos saben cómo es de Argentina. Los venezolanos saben cómo es Venezuela. Los colombianos saben cómo es Colombia. Y si analizamos eso en contexto, ¿cómo es posible que haya pasado en Estados Unidos todo lo contrario a lo nuestro, si las intenciones eran igual de favorables, igual de loables de ambos lados? Entonces, por sus frutos los conoceréis, dice el Evangelio. Y los frutos de nuestros libertadores han dado su sabor muy amargo a todos nuestros pueblos. Y para mí, eso lo pongo en la conclusión del libro, además de todas las otras ideas al respecto, es quizá la mayor prueba del accionar de estas personas. Porque si en verdad hubiéramos tenido libertadores y gente que nos quería llevar hacia una mejor condición, lo hubiéramos visto en los hechos, plasmado efectivamente en todo lo que sucedió después, durante el siglo XIX y el XX, y no lo hemos visto. ¿Cuál es el origen de eso? Nuestros libertadores. Ahora, yo con esto, y quiero irme despidiendo, acabando, puede ser, a menos que, bueno, haya otra pregunta, otra intervención. También entender que efectivamente la monarquía previó, y en uno de los capítulos lo nombró, la independencia. No se trata de que no iba a haber una independencia. Eran territorios tan dilatados, tan grandes, tan
difíciles de abarcar en un punto, a pesar de que la administración española demostró en 3 siglos de imperio una impecabilidad que nuestras administraciones actuales le envidiarían. Pero ellos previeron con mucha anticipación, Carlos III, Carlos IV, la necesidad de que para que no hubiera esta destrucción desde afuera, hubiera una independencia concordante desde la misma monarquía. Y se planificó que hubiera reinos en América y que hubieran sido mucho más orgánicos. Mantener, por ejemplo, el virreinato del Río de la Plata como una monarquía, con un territorio mucho más grande, sin pasar por una guerra desoladora de independencia, ni con una deuda externa adquirida por nuestros libertadores para pagar esa guerra, que la seguimos pagando hasta hoy, porque ese es el origen de todas nuestras deudas externas. Y entender que la monarquía hispánica era justamente eso, un sistema político real, que estaba pegado a la realidad de las cosas, a los hechos. Que toda esta previsión, inclusive la de independencia, se basa en eso, en el estudio de la realidad. Porque el gran problema de la América hispánica posterior a la independencia es que estamos llenos de abstracción, llenos de idealismo. Entonces todo se ha juzgado en base a los ideales y no a los hechos. Entonces se ha dicho, los ideales de Bolívar eran una maravilla, quería unificar América, aunque América ya estaba unida. Pero ¿cuáles fueron los hechos de Bolívar? Los ideales de San Martín también eran una maravilla, pero ¿cuáles eran los hechos de Bolívar? ¿Cuáles eran los ideales de la monarquía hispánica y cuáles fueron los hechos de la monarquía hispánica? Eso también hay que confrontarlos. Y cuando confrontamos los ideales, los abstractos con los hechos, toda la película cambia, toda esa farsa se desmonta y nos confrontamos con lo que somos y con nuestra realidad y con nuestra verdad. Y para mí quizás ese es el mayor daño que nos ha hecho la independencia hasta el día de hoy, que no nos podemos liberar. Que vivimos de abstracciones, que vivimos de irrealidades. Entonces siempre estamos hablando, esto es muy loable o esta intención podría... Pero los hechos contradicen completamente eso y nunca llegamos a concretar nada. Porque siempre estamos hablando de un ideal supuesto de nación que no existe, más que en los libros. Francisco, 2 pequeñas preguntas antes de terminar en relación al presente. Pues es muy importante justamente interpretar el presente a la luz de todo lo que nos has explicado. Hay 2 frases que ya podemos decir son de la sabiduría, prácticamente son de la sabiduría popular. Hay que entender la historia para entender el presente y la historia se repite. Entonces, llevando todo esto a que estamos en España y España viviendo un proceso especial en Cataluña, puede ser que este proceso separatista catalán no sea un eco de este pasado absolutamente deformado por la historia, donde hubo un proceso independentista en donde a la gente se le intimidaba para que sea revolucionaria, y a la vez un proceso separatista que era más lo que hoy llamaríamos una guerra psicológica que una inquietud real popular. Claro. No estamos viendo un eco del pasado ahora mismo, y estamos en la ciudad de Barcelona, en Cataluña, en relación a este independentismo. Sí, yo veo muchas similitudes que me asustan, en el sentido de, por ejemplo, de que hay un discurso que se maneja en relación al catalanismo con el indigenismo, que fue la base para el discurso independentista, por ejemplo, basados en absurdos, ¿no? Es decir, que había, no sé, cosas que no existieron, y todo esto vinculado a un objetivo específico, que es la separación. La separación, ¿para qué y para quiénes? Habría que preguntarse, ¿no? Cataluña pasó de ser una región de las más españolistas y más tradicionalistas de toda la península ibérica hace un siglo, que no sé, en las guerras carlistas junto al País Vasco, curiosamente también otras regiones separatistas actualmente levantaron la bandera por el rey, los reinos, los fueros, la patria, y por España, por la unidad, a ser ahora una región que está buscando su separación, ¿no? ¿Cómo se explica eso si no hay un plan ideológico detrás que efectivamente llegue a la gente y la pueda lograr convencer de un propósito loable, al parecer? Ahora no se pueden utilizar las armas como era hace 2 siglos, porque la independencia se conseguía a través de los medios. Ahora es el convencimiento, los argumentos y la propaganda lo que funciona en este caso. Entonces sí, sin duda que hay una similitud, hay un parangón, hay un antecedente histórico clarísimo entre las independencias y los separatismos americanos con el separatismo catalán y con el separatismo vasco. Por ejemplo, el indigenismo y el catalanismo me han llamado la atención porque coinciden en muchísimos puntos, ¿no? Por ejemplo, hablar de
no sé, los indigenistas en América nos dicen que España tiene la culpa de todos nuestros males. Y acá los catalanistas dicen exactamente lo mismo. España tiene la culpa de todos nuestros males. Entonces, se está creando un sentido de falta de responsabilidad. Bueno, aceptemos, en el caso americano, para no hablar de Cataluña, pero con la presente. Buenísimo, ya los españoles, son España y los españoles, que somos nosotros, pero bueno, nos hicieron el peor daño posible, entonces ellos tienen la culpa de lo que somos. Pero señores, ya han pasado 2 siglos y seguimos con los mismos problemas. Y seguimos echándole la culpa 2 siglos después de una independencia bien lograda y todo lo que sea, a nuestra realidad actual. La culpa la tienen los reyes que mandaban a saquear el oro, pero no la tiene el presidente que yo lo elegí, no la tienen los diputados que yo voté, no la tiene mi acción de todos los días cuando veo la corrupción y no hago nada. Entonces es el catalanismo y el nacionalismo o el indigenismo sudamericano tiene mucha esa relación. Que aquí lo mismo, España tiene la culpa, no Cataluña. Los catalanes como los ecuatorianos o como somos impolutos, no pasa nada, somos seres, y la culpa siempre es del otro. Yo eso lo pongo también en el libro, un análisis psicológico por ahí que algunas me han criticado que lo incluya en el libro, pero ha valido la pena ponerlo porque es entender que estas bases ideológicas llevan finalmente a la ruina de quienes las promueven, porque el separatismo y el independentismo de América finalmente se volvió en contra de sus propios creadores. Y eso es lo más grave, lo que no acaban de entender estas mismas personas. Piensan que a la larga van a obtener un beneficio que puede hacer que efectivamente lo consigan en un corto plazo, hasta en un mediano en el mejor de los casos, pero que a largo plazo definitivamente es desastroso para ellos mismos. Sí. Y que acaba yéndose en contra de sus creadores. Es un monstruo que vuelve en contra de ellos. Entonces, sin duda alguna, en ese sentido es el parangón y el antecedente indiscutible. Y no es sorprendente que veamos ahora esta solidaridad, por ejemplo, entre bolivarianos y catalanistas, entre indigenistas y separatistas vascos, ¿no? Son muy amigos. Entonces ellos mismos con esto nos demuestran que lo ven como un precedente necesario, ¿no? Y sí, yo he visto mensajes de gente que sí, América es un ejemplo de esta lucha y no sé qué. Y a la vez los americanos sí, sigan adelante, catalanes, digo, firmes con esta lucha. Pero lo grave es que es ridículo, ¿no? Es ridículo porque no es posible, con esto termina, irnos y derrotarnos a nosotros mismos. Porque para hacer eso tendríamos que pegarnos un tiro y dejar de existir. Francisco Núñez del Arco, historiador ecuatoriano, revisionista, nos explicó la América Española, nos explicó los ecos de esa historia de la América Española en este presente de España, y nada menos que desde la misma ciudad de Barcelona. Francisco, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Francisco Núñez del Arco acaba de explicarnos extensamente, con documentación y detalle, la verdadera historia de la conquista española en América y de cómo una sucesión de intrigas políticas, interés económico, manipulación por parte de otras potencias y de falsificación de la realidad, posteriormente convertida en falsificación de la historia, disgregaron la presencia de España en América a través de un falso independentismo. Hacia el final de la nota nos explica cómo la historia se hace eco en el presente, intentando disgregar a España en su propio territorio por medio del independentismo catalán, también basado en intrigas políticas e interés económico. Sobre este tema, en el día de mañana, 27 de julio, y también desde la ciudad de Barcelona, entrevistaremos al escritor e investigador Josep Alsina, presidente de Somatemps, director de la revista Nil Obstat y una de las pocas voces disidentes contra el segregacionismo catalán. En los próximos días tendremos el placer de entrevistar al doctor Pedro Varela y de continuar con otros reportajes y conferencias. Esto ha sido todo por hoy y hasta el próximo encuentro.